Les voy a contar la historia de esta experiencia Mafalda Inmersiva, que está profunda y directamente vinculada con Mediamorfosis, por eso elegí el nombre de la Mediamorfosis de Mafalda. Hablamos de el cambio, la transformación de un personaje que sale del papel y que salta y cambia de lugar para ir a nuevas plataformas. De eso voy a hablar, pero está directamente vinculado con los 10 años en este lugar, y como yo soy una misma persona y soy el mismo que creó y dirige este espacio que es Mediamorfosis y quien está produciendo Mafalda, está muy vinculado. A ver si esto anda. Se fue. Esto que ven acá es Mediamorfosis 2014. Estos son la primera edición en Buenos Aires de Mediamorfosis, donde empezábamos a pensar cómo cambiaban los medios y cómo se transformaban las narrativas. Esto es Buenos Aires 2014. En aquella edición de Mediamorfosis, el equipo de producción eran mis hijos, lo dije ayer. Acá están mis hijos, que hoy son hombres que están viviendo en diferentes lugares del mundo, pero eran los asistentes de producción, de dirección. Con ellos empezamos esto que hoy lleva ya 27 ediciones en 10 años. Y en esa edición de Mediamorfosis yo decía algo que tiene absolutamente que ver con lo que vamos a hablar de Mafalda. Vamos a escuchar un poco un fragmento de aquella primera presentación de Mediamorfosis en 2014. Pero para entender eso que me pasaba, cuando entendí que era transmedia, dije, bueno, a ver, bajémoslo un poco en claro y hasta ahora todavía no dijimos concretamente, tal vez para los que están diciendo, pero ¿qué es eso exactamente? Es esto, vamos a entender que creamos una historia, ¿sí? Una historia que se crea transversalmente usando diferentes plataformas. Nosotros como creadores vamos a elegir en qué plataforma vamos a apalancar nuestra historia. Y esa idea central se va a ir apoyando en esas plataformas. Eso que decíamos. Nosotros elegimos cuáles son. Este dibujo lo deben haber visto hasta el hartazgo. Yo elijo si uso el viejo libro de papel, ¿sí? O uso el iPad, o parte de mi contenido lo voy a contar en la web. Yo decido, de acuerdo a ese contenido o historia, dónde me conviene usarlo. Y pueden ser medios tradicionales, o medios súper innovadores, o herramientas que van surgiendo todos los días. Nosotros vamos a decir cuáles son. Lo importante es que se va creando como una narrativa, un tapiz narrativo, una forma de contar. Si esto empieza por una tecnología, por una red, y sigue por otra, empieza a haber una manera de contar que cuenta diferente. Se empieza a narrar de una manera diferente, decía yo hace 10 años en Buenos Aires. De eso estamos hablando, una manera de narrar en la cual una historia, un contenido, ¿sí? El concepto básico del transmedia, que hoy parece viejo, pero en ese momento era toda una novedad de entender que una historia, un contenido, una propiedad intelectual se podía trasladar a través de diferentes plataformas, que se podía adaptar y contar de diferentes maneras. De esto un poco hablábamos, de la teoría transmedia básica. De eso vamos a hablar hoy y les voy a contar qué es lo que pasa con Mafalda. Cómo una propiedad intelectual, un contenido que estaba en papel, que nació en un diario, porque el autor en su momento lo hizo de esa manera, se puede expresar y puede moverse y vivir diferentes experiencias, el público, a través de vivirlo en nuevas plataformas, de expresarse a través de diferentes plataformas. Y el público, en la teoría transmedia, es parte de la creación del contenido. El público va ingresando al contenido y cada uno va leyendo, decíamos hace 10 años, el contenido y lo va viviendo según en qué plataforma lo viva de una manera diferente. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente. De esto se hablaba y hablábamos hace 10 años en Mediamorfosis cuando hablábamos de transformación de los medios. De transformarse de espectador en prosumidor, de generar contenido. Esto tan habitual hoy en cualquier carrera de comunicación, era una novedad que empezábamos a entender, y eso que empezábamos a entender venía pasando ya con Mafalda. Mafalda era de todos, Mafalda aparece en los carteles en una marcha porque habla por todos nosotros, Mafalda aparece en una pintada en la calle, Mafalda está en nuestro escritorio porque queremos tener ese recorte, Mafalda fue tomada por los usuarios y dice cosas que ni siquiera dijo Quino, es decir que nos fuimos transformando en prosumidores, y esto Mafalda lo venía viviendo. Cambian los hábitos de consumo de los usuarios, que dejan de ser
espectadores para pasar a estar activos, a responder consignas. Y de esto se va a tratar, de tratar de que Mafalda vaya encontrando nuevas formas de participación del público. Y de eso hablábamos hace 10 años, de entrarle a la ola de la tecnología en el momento adecuado. Quienes trabajamos acá, muchos de nosotros trabajamos en tecnología, vivimos lo que yo llamo el espejismo de la tecnología. Vemos algo y decimos, che, esto es genial para hacer tal o cual cosa, pero claro, ¿estamos en el momento adecuado para hacer ese contenido? ¿Es el momento adecuado para construir un contenido tecnológico que llegue al público? Se trata de encontrar el momento adecuado y subirse a la ola de la tecnología en el momento en que esa tecnología está adquirida por la audiencia. Yo en mi vida personal cometí varios errores en ese punto. El primero fue cuando adquirí en el año 92 los derechos de los cuentos de Fontana Rosa, un autor argentino muy conocido. Tuve los derechos de Fontana Rosa durante 5 años para hacer una serie de televisión y no la pude hacer porque me adelanté demasiado, no estaba preparado el mercado, no lo pude hacer. Era un contenido genial, pero tenía otro problema. Era un contenido muy local argentino, era un contenido que apuntaba a un público local y era difícil de comercializar. En el año 2000 en Argentina adquirí los derechos de un formato británico, Wanted, que salía en Channel 4, y hice una versión argentina que se llamó Fugitivos con Matías Martín, un presentador argentino. Fui adquiriendo en este tiempo la gimnasia de trabajar con propiedades intelectuales de otros y tratar de adaptarlas. En el año 2007 a 2009 creé Cazadores. Cazadores es un juego de geolocalización que corría sobre un Nokia N95 porque me di cuenta que con el mapa de GPS yo podía jugar un juego de geoposicionamiento y creé un contenido, lo desarrollé, logré fondearlo internacionalmente, pero cuando salimos al mercado no había smartphone, o sea, esto era para jugar con smartphone, y me apuré a esa ola de las que le hablaba, porque no había en el mercado teléfonos, simplemente no existían todavía. Yo veía aquello que íbamos a poder hacer, que finalmente lo hizo otro, que fue Pokémon Go. A través de tener una propiedad intelectual muy poderosa, que básicamente lo que tiene es una audiencia global, esa misma tecnología que yo estaba preparando en Buenos Aires, en el mismo momento que Niantic lo estaba preparando en Estados Unidos y en Asia, ellos entendieron muy bien el concepto de audiencia, el momento en que lo podían desarrollar y le entraron a la ola en el momento adecuado. Estos vienen siendo mis fracasos, con los cuales fui entendiendo algunas de las cosas que no debía hacer. Bajale el volumen un poquito. Esto es otro fracaso más. ¿Conocen esta canción acá en Chile? Compré los derechos de esta canción para hacer la película del oso, porque dije, el oso vivía muy contento, voy a hacer una película de animación del oso. Tuve los derechos de la canción de Morris, ahí estoy firmando con Morris, el autor icónico del rock nacional, y durante 5 años intenté hacer la película, pero claro, de nuevo, es una película apenas conocida en el Cono Sur, no tiene mercado. A partir de estas experiencias y en Mediamorfosis y trabajando en medios, vengo pensando cuál sería una propiedad intelectual y cuál sería la producción que yo, que vengo produciendo medios tradicionales, me gustaría meterme y desarrollar. Y un día, estando aquí en Marruecos, en Rabat, en 2022, llevando contenidos latinoamericanos por el mundo, tuve una epifanía y de pronto me vino a la mente Mafalda y me di cuenta que Mafalda era una propiedad intelectual que estaba en la memoria de todos, que yo la adoraba, que tenía muchos de los recursos y de las cosas que yo no había encontrado en Fontana Rosa, que era genial, pero no era tan internacional como Mafalda y no tenía los territorios que me permitían desarrollarlo, y empecé a moverme e investigar sobre Mafalda. Mafalda es una creación de Quino, un autor adorado y querido por todos, que nace en los años 20, creo, ¿no? Yo me tengo que dar vuelta para mirar, porque si no, en los 30, y que crea Mafalda en el año 64, y produce a Mafalda del 64 al 73 nada más, a partir de una tira de un periódico, y luego Mafalda salta a ser publicada como libros más adelante. Nace como una publicidad para electrodomésticos que nunca llega a suceder, va cambiando su estética.
va comenzando un recorrido internacional muy importante y empieza a hacerse querida y conocida en todo el mundo. La obra de Quino continúa. Quino termina en el 73 de hacer Mafalda porque siente que está un poco encorsetado y atado por lo que Mafalda le permite decir, pero la obra continúa viajando y viajando por el mundo y él la acompaña, pero ya no crea más contenido sobre Mafalda. Quino es reconocido en todo el mundo. Su obra empieza a estar en las calles, empieza a estar en las plazas, empieza a estar en ser tomada por todo el mundo. En el año 2020 fallece Quino y su obra es recibida por su familia, que es la heredera de su obra. Esa obra fue traducida a muchísimos idiomas y fue publicada en muchísimos medios del mundo. Ahí están. Mafalda por el mundo, se me fue, esperen que... Mafalda está traducida a muchísimos idiomas, mantiene su discurso universal de feminismo, de veganismo, si la leen con atención, de paz, y tiene conciencia medioambiental en el año 60 y pico, cuando no se hablaba de estos temas, y esto la hace absolutamente vigente hoy. Acá está la Mafalda traducida. Un ícono argentino equiparable con Maradona, Messi, el Papa, el Che, pero ya no es solo argentina, es latinoamericana. Quino, cuando escribió Mafalda, no habla de Buenos Aires ni habla de Mar del Plata cuando va a la playa. Quino habla de una ciudad que para cada uno es su ciudad. Mafalda es de todos, no es solamente de los argentinos. ¿Y por qué pensamos en crear una experiencia inmersiva de Mafalda, que es lo que hoy vengo a contarles? Porque dada la popularidad que tiene el personaje, lo vigente que está el personaje, lo querida que es, y que estuvo todo el tiempo solamente en el papel, excepto algunas experiencias de animación que se hicieron en los años 90, hay una posibilidad latente de volver a conectar con el público que la quiere, que la ama, volver a encontrarse, y ahí creímos que era el camino para empezar a trabajar sobre una adaptación, llevarla a otras plataformas para que pueda conectar con esas otras audiencias que tal vez no están leyendo. Mientras nosotros estamos haciendo la experiencia inmersiva de Mafalda, Juan José Campanella, el ganador del Oscar, está haciendo una serie para Netflix y hay también un documental que está hoy en Disney Plus, que lo pueden ver, muy bello, dirigido por Lorena Muñoz, que se llama Releyendo Mafalda, donde cuentan un poco la historia de Mafalda. El desafío es conectar con los adultos, conectar con los jóvenes, mantener su obra intacta, darle enfoques lúdicos para que la obra no sea una obra estática. Y el segmento, el target al que apuntamos, a quién queremos llegar con Mafalda, es un público internacional, a diferencia de lo que les contaba antes. Mafalda fue traducida a muchos idiomas y querida en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Portugal, en toda Latinoamérica, incluido Brasil, fue traducida al portugués, también Canadá, porque en el Canadá francés la obra llegó en francés. Y a dos públicos muy claros. El público adulto, que es el primer target, el primer segmento al cual queremos apuntar, que va a ser el que tiene el recuerdo y la memoria, el que va a ir en primera instancia porque conoce a Mafalda y que va a llevar a sus hijos, sobrinos y nietos para que la conozcan, porque tal vez ellos todavía no la conocen. Todo esto que estoy contando tiene que ver con una mirada artística, de audiencia y de sistema de modelo de negocio para que todo esto funcione, porque todo esto va a ser posible porque el público vaya y se conecte con un espectáculo. Elegimos hacer una experiencia inmersiva basada en una locación, una experiencia inmersiva que implica desarrollarla y crearla en un lugar para que el público pueda ir y básicamente comprar un ticket. El sistema de monetización de Mafalda Inmersiva va a ser comprar un ticket, entrar a un espacio y vincularse con el mundo de Mafalda. Es decir, que en esta mediamorfosis el sistema de monetización es el más antiguo del teatro de toda la vida y de los shows, aunque el contenido que va a estar dentro de las salas pueda tener diferentes grados de tecnología. Esto lo hace posible y viable.
hoy, la ola de hoy, tal vez dentro de 2, 3, 4, 5 años el concepto de monetización cambie, pero hoy la ola la vamos a poder surfear si encontramos un sistema de monetización que el público esté dispuesto a participar y a encontrar. Estos son un poco los espacios y los territorios que hacen que Mafalda tenga un alcance y sea un proyecto que nos permita desarrollarlo internacionalmente. ¿Cómo lo imaginamos? Lo que les voy a mostrar ahora son imágenes que no pertenecen a la muestra, son solo ilustrativas, creadas con inteligencia artificial, no significa nada de esto lo que va a estar ahí dentro, pero es para que podamos tener referencias o ideas generales de lo que hablamos. Hablamos básicamente de llegar a un gran centro de exposiciones en cada ciudad e instalarnos y ingresar a ese centro de exposiciones, centro cultural, y encontrarnos con el público que quiere ver a Mafalda, ingresar al mundo de Mafalda. No vamos a hablar sobre Mafalda, vamos a ingresar al mundo de Mafalda, vas a ingresar a sus espacios, vas a conectar con los personajes, vas a conocer el mundo de Mafalda. Vas a reencontrarte para los que ya la conocemos y el público que no la conoce va a conectar por primera vez y la va a descubrir. La idea es que sean una serie de salas que van a estar interconectadas, el público va a ir recorriendo esas salas y en cada una de esas salas va a haber diferentes acciones donde estamos desarrollando un guión de experiencia de usuario, donde el usuario va a interactuar con el contenido. Es un guión donde por un lado tenemos que elegir qué contenido de las tiras va a estar adentro de cada uno de los segmentos, elegir lo mejor, los grandes hits, los grandes temas que va a tocar esta banda, que no te querés dejar de perder, de una obra enorme e inmensa, seleccionarlos y encontrarlos y adaptarlos, y por otro lado, de qué manera el usuario va a recorrer ese espacio y qué le pasa, qué hace, toca, camina, mira, se toca con otra persona, ¿qué es lo que sucede en cada lugar con la interacción? El guión es un guión que implica lo espacial, lo escenográfico, implica lo interactivo. Para eso vamos a usar mapping, micromapping, muchas de las herramientas de las cuales venimos hablando y hablamos acá, realidad virtual, realidad mixta, escenografías, cosas analógicas y no analógicas. Este no es el mapa de Mafalda Inmersiva, pero es un mapa que te muestra un recorrido posible de un público donde se genera un flujo de público que va recorriendo un espacio, porque todo esto tiene que tener un modelo de negocio, una manera de funcionamiento donde tiene que haber una cantidad de público que pueda ir por hora circulando y moviéndose en un escenario determinado para que pueda funcionar y ser redituable y rentable, porque esto va a ser una producción muy grande. Entonces, la construcción, la cantidad de metros, el valor del ticket, el flujo de tiempo que la gente va a circular, cuánto se detiene en tocar y en mirar, todo esto se está desarrollando para que todo esto haga un equilibrio que funcione. Pero esto es el concepto del tipo de instalación. Lo que va a pasar es que Mafalda va a querer salir del cuadro, va a invitarnos a conocer su mundo y vamos a ir con ella a recorrer su mundo, el mundo de Mafalda, va a salir del marco de la viñeta y nos va a invitar a un mundo y vamos a entrar a ese mundo y vamos a ir recorriendo ese espacio que Mafalda nos invita a conocer. Los espacios de los personajes que conocemos. Vamos a conocer el mundo de Susanita, de Manolo, de Felipe, el soñador. Vamos a ir conociéndolos a partir de la obra de Quino. Es decir que si nosotros logramos trasladar la obra, tocándola lo menos posible, y trasladándola a estas nuevas formas de contar historias, es tan extraordinaria la obra, es tan bella, es tan genial que, bueno, tendríamos que pifiarle mucho en la manera en que lo traslademos para que a la gente no le guste volver a encontrarse con Mafalda. Es decir, que lo que esperamos es trasladarlo tocándolo lo menos posible, interviniendo nosotros lo menos posible. Vamos a tener proyecciones de diferente tipo, con los diferentes personajes. Vamos a tener experiencias digitales con realidad aumentada, que se empezaba a ver ahí. A ver, ahí está. Vamos a tener experiencias inmersivas con realidad virtual. Vamos a ver si va a ser 3 o 6 grados de libertad. Eso lo estamos definiendo. Otras formas de participación, espacios de arte, donde el público pueda participar activamente y dibujar de manera analógica y digital.
Vamos a tener espacios instagramiables porque el público quiere compartir y lo vemos hoy en cada una de las ciudades donde aparece Mafalda sentada en alguna plaza. El deseo y la necesidad de compartir la experiencia instagramiable es una necesidad casi humana de estar compartiendo dónde estamos, de qué manera estamos y qué hacemos. Y vamos a tener un espacio dedicado a Quino, a su creador, un pequeño espacio donde vamos a poner en valor su obra, contar quién es, qué hizo, cuál era el resto de la obra, la otra obra que hacía Quino, que no tiene que ver necesariamente con Mafalda. El desarrollo del proyecto se inicia con una investigación del universo de Mafalda. Estamos trabajando con mafaldólogos, investigando la obra, que es enorme, definiendo cuáles son los personajes, los espacios, los segmentos, las tiras, los momentos inolvidables de Mafalda que no pueden faltar, los objetos, el mapamundi, la tortuga, el Citroën, la cocina, los temas, y definiendo qué es lo que vamos a ir encontrando en todo este recorrido que vamos a ir apalancando el contenido. Estamos haciendo una investigación internacional. Tuve la fortuna de encontrarme recorriendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, viendo experiencias inmersivas para ver cuál es el estándar internacional hoy de las experiencias inmersivas y entendiendo cuál es la tecnología que se está usando y de qué manera se está contando, porque nosotros vamos a llegar al público en 2026 y queremos que nazca actual, falta 1 año y medio, la curva de la tecnología sigue avanzando, entonces tenemos que pensar dónde vamos a estar ahí, qué está pasando en las grandes capitales del mundo en términos narrativos, en términos tecnológicos, para que cuando lleguemos actuales, ¿sí? Y para mi sorpresa, después de recorrer todas estas capitales del mundo, las tecnologías son más o menos las que tenemos acá, muy bien usadas o muy mal usadas, pero son más o menos las mismas, lo que cambia es el grado de inversión, el grado de dinero que se puede poner para crear o recrear determinadas escenas, pero las tecnologías son aproximadamente las mismas. Acá estoy con Guille, con ese Guille es este Guille. Guille Lavado es el sobrino de la familia Lavado, es uno de los miembros de la familia de Quino. Ahí estamos firmando el contrato que hizo posible que hoy estemos trabajando en Mafalda Inmersiva. Es el aeropuerto de Pudahuel, ¿se llama? Pudahuel. Nos encontramos aquí, él vive aquí. Y él es este Guille, el que inspiró a Quino cuando era chiquitito a hacer este personaje. Y yo estoy muy agradecido a la familia Lavado que recibió nuestra propuesta, nuestra idea, nuestro concepto y nos están acompañando. Ellos son los cuidadores de esta obra y yo siento una gran responsabilidad de cuidar esta obra que para mí como argentino, como latinoamericano, es una joya. Es una joyita, me dieron una joyita que es de todos nosotros, porque es de todos, para cuidarla y tratar de trasladarla para que los chicos, nuestros chicos, también conecten y nosotros encontremos otra manera de hacerlo. Así que con mucho cuidado y respeto estamos trabajando con un equipo multidisciplinario, internacional, con equipos en España, en Gran Bretaña, en Argentina, en Brasil, con diferentes especialidades, con gente que tiene muchísima experiencia en trabajos inmersivos, en obras para Disney, para Pixar, para franquicias internacionales, trabajando para crear esta obra que tiene que tener un equilibrio entre lo artístico y no negociable del cuidado de la obra, de esta joya que nos deja Quino, y un encuentro con la audiencia y un sistema de monetización que lo haga posible para que pueda girar e itinerar. La idea es que esta obra se exponga, luego se levante, se meta dentro de containers, se desarme en pedacitos y viaje de ciudad en ciudad recorriendo el mundo. Este es un poco mi plan para los próximos 15 años. Me propuse un plan de producción y un plan de vida que me resulta muy lindo, un buen viaje, terminar tal vez un gran proyecto profesional, imaginándome que tal vez cuando termine esto voy a tener 70, porque tengo 50, y me parece un buen viaje en lo personal, me parece una obra trascendental y me parece un final también, una etapa muy interesante para la utilización de todo lo que aprendí en estos años de haber creado Mediamorfosis, de haberme equivocado en lo personal y de haber escuchado a muchos colegas que están acá hoy y que venimos viendo para entender y aprender cómo
construir una obra, cómo hacer que sea sustentable y rentable, fundamental para poder crear una obra que alguien la quiera ver. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es el público? ¿Cómo lo hago funcionar? Muchas de las cosas que hablamos acá, ¿cómo hago para ser feliz haciendo lo que me gusta? Bueno, me está saliendo, está sucediendo y un poco lo aprendí de todos ustedes y de todos estos colegas que están acá, de dialogarlo, de hacerlo y de ir trabajando. Así que bueno, de eso les quería contar. En el año 2026 esperamos estar estrenando Mafalda Inmersiva, así que muchísimas gracias. Y ahora invito a Bernardita, por favor, a que venga acá, vamos a charlar un rato. Ya contestó todas las preguntas que le iba a hacer. ¿Ya dije todo? Todo, no sé ahora qué preguntar porque contestó todo, el target. No, bueno, primero me genera una curiosidad enorme, me imagino que a todos, no sé, ver cómo se va a ir creando y formando esto, porque claro, como tú lo decías, es como una joyita, ¿no? Como es un contenido muy particular, muy exitoso, y muy definido en sus formas también. Entonces creo que hacer la adaptación no debe ser fácil tampoco tener ese... Re difícil. Sí. Es muy difícil y aparte nosotros no estamos haciendo una película, estamos haciendo una experiencia. ¿Qué quiero decir? Que la narración del recorrido no es el de una película que comienza y termina y que el público está sentado mirándolo. El público tiene una participación activa, entonces crearlo y desarrollarlo tiene que ver con una experiencia de usuario muy diferente. Así que sí, es muy compleja la adaptación en diferentes frentes y ahí vamos trabajándolo. Y yo sé que están recién armando equipo como para definir exactamente qué van a hacer, pero ¿hay algunos límites de cosas que no quieran hacer? Como por ejemplo, no sé, no la vamos a hacer hablar o no se va a mover. ¿Hay algún límite definido o todavía está abierto? En este momento, porque esto puede cambiar, no hablaría. Porque nos parece que después hacerla hablar en 5 idiomas y puede ser muy complejo y hablaría como hablan los personajes con sus globitos. Claro, con globitos. Pero puede cambiar. Puede cambiar porque también estamos trabajando en paralelo con una serie que está haciendo Campanella, que va a estar vinculado con nosotros, que estamos trabajando en conjunto para que haya una sola Mafalda, pero es probable que él necesite tocar o mover alguna cosa, seguro que le va a poner voz, él, y va a trabajar en una animación muy compleja. Nosotros vamos a animar... ¿Es 3D? Creo que es un 2D con profundidad, no sé exactamente qué es lo que está haciendo, pero nosotros la manera en que vamos a mostrar el contenido va a estar animado. Y como en temas de producción, tú ya que mencionaste la familia, como para entender, porque a lo mejor algunos de nosotros está pensando en algún proyecto que incluye derechos de otros, etcétera. El acuerdo que uno hace para algo así es simplemente la exposición, hay topes como no hagan esto. Se conversa y se define en cada caso. Una caso es una licencia de Disney y otro caso es una licencia familiar, otro caso es una licencia, depende, pero se acuerda, se define y se acuerda. En nuestro caso claramente no contenía la serie o la película, claro, que la está haciendo otra persona, tampoco era mi expertise y está bien, pero claramente tiene límites muy claros de qué podés hacer y hasta dónde llega tu licencia, hasta dónde en tiempo, claro, en plataformas. En producto, en objeto. Bueno, eso es el merchandising, eso no tiene que ver conmigo, eso es otro tema. Ese es otro tema. Eso es otro tema. Que tiene, como los libros y que siguen en marcha, probablemente todo esto potencie y le dé más vida a todo ese segmento. Pero ese segmento es el que, te diría que el merchandising es uno de los segmentos que más vivo tuvo a Mafalda y conectó con otras generaciones, aparte de los libros, ¿no? Claro, y conectando también con eso, porque yo que trabajo en series de animación, a mí me pasa que los canales o los inversores o los canales de los inversores no me aceptan hacer una serie si es que no participan de los derechos del merchandising, por ejemplo. Bueno, en este caso, nosotros, bueno, primero no teníamos relación con ninguna cadena. Sí, no estamos vinculados con... Claro, un proyecto independiente. Es un proyecto independiente, financiado de manera independiente.
así que no tuvimos ese compromiso. Pero en realidad iba a qué tipo de buscos, o sea, porque tú te estás paseando, me imagino, para financiar esto, que hay que financiar un montón antes de empezar a cortar el ticket. Sí, primero hicimos una primera ronda de inversión donde bastante rápidamente encontramos los fondos para poder desarrollar el proyecto, que es la etapa en la que estamos ahora, que sería hacer los planos del edificio. Claro. Y luego, cuando sepamos cómo va a ser exactamente ese edificio, vamos a ver cuánto es lo que necesitamos para construirlo y cuál va a ser exactamente el modelo de negocio que nos permite desarrollar ese edificio. Pero estamos usando esa metáfora, ¿no? Pero claro, estamos en la primera etapa. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé, ¿hay un micrófono? Porque ya me parece que ya vi varios redondeos por ahí. Me parece súper desafiante el tema de llegar a este público objetivo y mi pregunta es, ¿cómo ha sido ese proceso de estudiar la conducta del consumidor de experiencia inmersiva ante la precompra para este proyecto? Y sobre todo para este público que es más 30, más 60, sabiendo que parte de esta generación, algunos tienen desconocimiento de lo que es esta experiencia y también hay algunos que tienen algún rechazo de vivir esto así, porque es como comentarios así de este tipo de gente que es como estamos trasladando todas las pantallas, porque ese tipo de rechazo, ¿ya? Esa es como mi pregunta grande Bueno, rasgos, como te voy cómo respondiendo. se vivió ese proceso. Y Espera que te respondo esa. Vamos a usar la tecnología, son diferentes salas como mostré, y vamos a usar la tecnología adecuada en cada caso. No tienen que haber naves voladoras que lleguen a la luna en cada sala. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es necesario. Si la obra es extraordinaria, tal vez en algunos casos hay una tecnología más sorprendente y en otros simplemente se expone la obra de una manera tal vez digital, analógica, mezclando, pero quiero decir, entrar a la ola en el momento justo. O sea, no hace falta que con semejante obra, a diferencia de las obras de los pintores, por ejemplo, que andan dando vuelta, que vimos todos, que se proyectan, que vos tenés un efecto wow de decir, wow, qué impactante esta sensación que estoy teniendo, pero no hay contenido, o el contenido es una obra que te cuenta y te narra, pero no hay una historia. Bueno, hay una historia en un cuadro, pero se entiende lo que quiero decir. Acá hay mucho contenido. Nosotros tenemos que hacer que Mafalda cuente, que la obra hable y diga, y ahí hay mucho que decir. Entonces, la tecnología está en función de eso. es que esa es mi duda, porque eso está dentro, no se ve desde afuera. Yo que decido comprar. Por eso mi pregunta es la conducta de ese consumidor que no sabe lo que pasa y tú lo vas a meter a este mundo donde sucede todo eso, porque eso es después de que yo compro el ticket. Pero antes de que yo compro el ticket tengo una conducta de consumidor en experiencia inmersiva. Entonces mi pregunta es si hay estudios sobre cuándo se genera esa decisión, porque en el cine, por ejemplo, la animación para los niños, el que decide es el niño, no el papá. Y es increíble cuando tú te vas a poner en la sala de cine, en el Cine Hot, y el niño decide. El papá pone la plata, pero la decisión de compra ya la trae el niño. Acá es del adulto. Ya. Acá el primer público, el primer segmento es el público que la conoce, que va a traer, como dije antes, a su hijo, sobrino, nieto, pero es el adulto el primero que va a venir. Después el boca a boca, si funciona bien, va a ser que los chicos quieran venir y que la conozcan y que después quieran seguir vinculándose con ella, que es lo que queremos, que Mafalda siga muy vigente y que conecte con nuevas generaciones, que es lo que quiere la familia, que se quede despierta y activa. Gracias. ¿Qué tal, Damián? Ojalá que te vaya excelente porque a todos nos va a ir bien como industria. Además que es un anhelo tener a Mafalda, esos personajes icónicos que han vivido en nuestra imaginación y luego hacerlo vivir fuera, digamos. Lo que quería consultar era, no en el modelo de ustedes, de negocio, pero los modelos de negocio que tú has visto afuera de esta Location-Based Experience. ¿Cada modelo es distinto? Porque me imagino que en alguna gran ciudad se puede sostener solo con venta de ticket, en otros lugares vía sponsor. ¿Cuáles son los principales modelos de negocio que existen? Porque es montar una infraestructura que fue cara hacer producto base y no necesariamente cada venue va a tener el flujo para pagar, digamos, para rentabilizar mucho. Entonces quería saber cuáles son los modelos que tú has visto. Se combinan. Es ticket, más sponsor, más diferentes, más merchandising, más gastronomía, se van combinando. Los venues deben tener flujo, si no, no vayas a ese venue. O sea, si el venue no te garantiza que el público va a llegar porque no vayas a ese venue. O sea, parte de lo que tenés que hacer es una producción local en cada ciudad que te garantice que el público va a llegar. Un socio en cada lugar es complejo, es muy complejo, es más teatral. Acá la plataforma es más del teatro, ¿sí? Viene de la expo y del teatro.
¿sí? ¿Vas a ir a un teatro? ¿A qué teatro? En Argentina te diría, ¿a la calle Corrientes o vas a ir al Off Corrientes? Bueno, ¿con qué obra vas a ir? Eso claramente lo tenés que definir antes. Y yo vi dos modelos muy claros. Un modelo que es el modelo de, vamos a llamarlo el metaverso, el modelo donde varios usuarios se ponen un casco e ingresás a un mundo creado digitalmente y recorres, todos pagan un ticket y recorremos juntos las pirámides de Egipto. Y hay un guía virtual que nos invita a recorrerlo. O vas a conocer la obra de Julio Verne, o vas a conocer cómo era la Tierra en la antigüedad. Entonces entras a metaversos, pero públicos, no en streaming. Ese modelo que está muy claramente en Ideal en Barcelona, en esa fábrica que se llama Ideal en Barcelona, o en Immersive en Francia, es un modelo, pero que nosotros consideramos que no es el modelo indicado para nuestro público. Consideramos, y después hay muchas experiencias inmersivas que con diferentes tecnologías de proyección masiva, gigante, o de salas contiguas, más museológicas o menos museológicas, siempre convierten en un ticket. Lo que encontramos es que el sistema de monetización es de teatro, del teatro de 1720, es el teatro, ¿sí? Sigue siendo el mismo teatro de siempre, que vende un ticket. No, la inmersión en streaming no está monetizando, no como necesitamos para hacer sustentable producción de estas características. Entonces el modelo vende tickets básicamente y sponsoreo y eso. Y va de una a un par de semanas, o de 3 jornadas a 2 o 3 semanas con varios ciclos diarios, básicamente. Meses, varios meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque montar esto y desmontarlo es enorme, es levantar una gran obra de teatro, por decir algo, una gran escenografía con tecnología que se muda y se traslada de ciudad. Así Perfecto. que no. En grandes capitales para asegurar el flujo, básicamente. Bueno, eso es parte de lo que estamos analizando. El tamaño va a tener que ver para que no solo vaya a grandes capitales, tiene que ser flexible y poder permitir que no solo vayamos a Madrid, sino que también vayamos a Sevilla. Vale, gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No nos dejan. No nos dejan. Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Estamos? Bueno, Quedamos ilusionados. gracias. Nos vemos en 2026 con eso.